Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, sentencia a la autoexaltación. Si hay algo que no es compatible, digámoslo así, con la Biblia, la palabra de Dios, el corazón de Dios, es caer en la autoexaltación. Cuando quizá no porque así lo querramos necesariamente, pero caemos en la actitud de altivez, caemos en el orgullo. Y eso afecta todo nuestro escenario de vida, nuestra atmósfera de vida, nuestras relaciones se ven afectadas por ello, donde quiera que estemos, pero también eso crea un cierto desarreglo y una perturbación a nivel de nuestras vidas en términos espirituales y de relación con Dios. Pues hay una sentencia a la autoexaltación precisamente en la Biblia y son palabras de Jesucristo, donde Él dice y lo registra Mateo capítulo 23, versículo 12, lo siguiente. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esto nos indica claramente cuál debe ser nuestra actitud de vida y delante de Dios. Es mejor humillarnos delante de Dios que exaltarnos porque estamos leyendo que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, caso contrario, será enaltecido. Hay un texto que en mis batallas de vida siempre fue para mí algo importantísimo. Es aquella escritura que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me ha tocado enfrentar batallas a lo largo de mi vida donde tuve que perder incluso esas batallas. Perderlas con la intención de ser levantado por Dios en el tiempo y en la manera suya y no tratar de exaltarme a mí mismo sobre la adversidad y sobre todo aquello dificultoso que me tocó enfrentar. Esto, amigos, estoy claro y entendido que no es un consejo gratificante. A nadie le resulta grato que le digan que debe humillarse para que Dios lo exalte. En general, la actitud humana carnal, si se quiere, es uno defenderse. O sea, me haces una, te hago dos. Y ese es ni siquiera es un concepto, es una respuesta en lo humano, en lo natural de las personas, pero nosotros no estamos para ser llevados por nuestros instintos, sino por nuestro conocimiento y en este caso conocimiento de fe, de palabra de Dios. Entonces, amigos, es mejor esperar en Dios que uno exaltarse tratando de lograr así, no sé, éxito y victoria en cualquier aspecto de la vida donde se esté luchando. Leo de nuevo esa escritura, Mateo 23, versículo 12. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Es una clara sentencia. Y los que se humillan a sí mismos, noten, no humillados por otros, los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esto es, como llamo en mi tema de hoy, la sentencia divina a la autoexaltación. ¿Por qué hay censura en la Biblia, amigos? ¿Por qué hay censura en la Biblia a la autoexaltación? ¿Por qué la Biblia lo repite tanto que los que se exaltan terminarán recogiendo pedazos? Que antes del fracaso es la exaltación propia, pero que con la humillación viene la victoria. ¿Por qué la Biblia censura tanto la autoexaltación? Te voy a dar, amigo, amiga, 4 respuestas. La primera de ellas, porque se vincula la autoexaltación con el diablo y con su caída. El primero en autoexaltarse
ni siquiera fueron Adán y Eva, porque la desobediencia a Dios implicó que ellos querían entrar en un nivel superior. Quisieron subir de nivel, autoexaltarse ellos por encima de donde Dios los tenía. Pero antes de que hicieran eso Adán y Eva, quien hizo precisamente eso fue Satanás, que era un ángel de luz. Era un ángel especial en las cortes celestiales. Pero dijo, subiré y yo seré igual que Dios. Entonces esa autoexaltación tuvo como costo que fuera expulsado de esos ámbitos celestiales. De ahí en adelante fue lanzado a la tierra donde, bueno, ya sabemos a qué se ha dedicado a través de la historia de la humanidad, pero es un ángel vencido y es un ángel que al final será puesto bajo cárcel para la eternidad, con todos sus ángeles seguidores, porque los tiene. Fueron expulsados ángeles por esa rebelión que no era más que una autoexaltación. Entonces, cada vez que nos estamos autoexaltando, nos estamos alejando de aquel que en forma sumisa aceptó la cruz y aceptó muerte de cruz, Jesucristo. Él entró a Jerusalén sentado sobre un manso pollino de asna. Dice la Biblia hablando de él que no quebraba la caña débil ni apagaba el pábilo que humeaba. Es decir, en Jesús no había ninguna actitud agresiva y tampoco de autoexaltación. La carta a los Efesios dice que él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta llegar a la muerte de cruz. Cuando nosotros nos exaltamos, entonces nos alejamos no solo de esa imagen de Jesús, no solo de ese ejemplo, pero nos alejamos de esa relación también y comenzamos a vincularnos con aquel que es el padre de la autoexaltación y eso es Satanás. Y yo sé, amigo, amiga, que tú no quieres eso, por consiguiente tendrás que tomar una decisión y es que autoexaltación no debe ser ninguna de tus estrategias de vida, ninguno de tus modelos de vida, sino más bien caminar en humildad, dejando que sea Dios quien te exalte cuando fuere tiempo. Como segunda respuesta, ¿por qué hay censura en la Biblia a la autoexaltación? La hay porque es una enfermedad del ego. Esto no solo es un tema espiritual, como lo que acabo de mencionar, pero también es un tema psicológico, es un tema que habla de enfermedad psicológica, enfermedad del alma. ¿Qué es la autoexaltación? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la altivez? Es una inflamación. ¿Y qué suele haber detrás de una inflamación? Enfermedad, un órgano interno inflamado, incluso algo en el aspecto físico de la persona donde hay inflamación, allí lo que está indicando es que hay enfermedad. Entonces, la autoexaltación es una especie de tumor moral o espiritual. Lleva enfermedad por dentro. ¿Qué haces tú cuando te aparece una inflamación? Vas al médico porque necesitas asistencia. Creo que a todos se nos ha inflamado el ego alguna vez, por éxitos obtenidos, por voces de otras personas que nos dicen ser nosotros lo máximo, por engaños en que nosotros caemos y terminamos autoexaltándonos. Pero eso solo lleva de fondo enfermedad. Toda persona que tú veas, no solo tú mismo, tú misma, toda persona que tú veas vivir y le notes esa condición de autoexaltación, de orgullo, de autosuficiencia, de altivez, lo que está indicando esa persona es que tiene una enfermedad psicológica y emocional. No, para esa persona la humildad es muy dolorosa. La humildad no es algo que está allí en su condición como persona, sino la autoexaltación. O sea, esa persona está enferma. Tercera respuesta, la Biblia también censura la autoexaltación porque es una forma de autoengaño. Claro que lo es. Se autoexalta una persona y solo se está diciendo mentiras. Está sobrepasando el límite y la frontera de sus reales y verdaderas cualidades, de sus virtudes, de sus potencialidades,
de sus recursos, incluso de sus logros. Hay quienes creen que lograron más de lo que habían alcanzado y al final terminaron destruidos. Si hay algo, amigos, que es absolutamente autodestructiva, es la autoexaltación. Cuando comienzas a vivir para sentirte superior, para sentirte exitoso, para sentirte admirado, para sentirte reconocido, ahí es el principio de dolores y el principio de caída y el principio de destrucción. Si hay algo que yo, y lo aprendí de mi pastor, es que uno debe huir de los halagos de las personas. Debe huir de los halagos de las personas. Y debemos procurar que nadie contribuya con nosotros poniendo un pedestal donde nos vamos a subir. Tenemos que actuar con humildad. Y lo mejor es caminar uno ignorando sus éxitos, ignorando sus cualidades. Bien, lo decía un amigo pastor y de él lo aprendí. Decía él que la adulación y ese tipo de frases de exaltación por parte de las personas debe ser como los perfumes, dijo él, que son para olerse, pero no para beberse. Uno no debe permitir ni que la gente te engañe, que la gente tampoco te ayude a engañarte y que tampoco tú lo hagas. Los humanos somos frágiles criaturas. Somos más bien propensos a derrumbarnos más que a construirnos. Por consiguiente, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna sensatez caer en esta forma de autoexaltación, que no es nada más que una variación de algo que la Biblia llama autoengaño. Y finalmente, también la Biblia censura la autoexaltación porque ésta lleva al egoísmo y a la mezquindad. Toda persona autoexaltada es egoísta. Toda persona soberbia es egoísta. Toda persona altiva es egoísta. Toda persona autosuficiente es egoísta. Entonces, ese es un egoísmo basado en que la persona se siente o se cree erróneamente mejor, más exitoso, más potenciado, con más cualidades, con más recursos, con más experiencia. Insisto, es mejor, si tenemos todo eso, es mejor ignorar todo eso. Es mejor mirar hacia otro lado. Es mejor ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, que de todos nuestros logros. Porque el logro puede ser una mala bebida que te lleve a la autoexaltación. Vuelvo a mi texto de inicio, texto con que se origina nuestro tema, dice Mateo 23 y verso 12. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Miren, no hay ni siquiera segunda otra opción, serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Aquí los factores son humillación y exaltación. Si tú caminas en humillación, serás exaltado como un resultado de Dios en tu vida. Pero si tú te exaltas a ti mismo, serás humillado. O sea, Dios no te va a permitir eso a largo plazo, no te lo va a permitir. Quizá por un tiempo Dios lo permite esperando arrepentimiento, esperando cambio, pero la persona que se niega a hacer eso va a terminar humillado. Pues con esta escritura les introduje, amigos, la pregunta ¿por qué hay censura en la Biblia respecto a la autoexaltación? Y les di 4 razones. La primera, porque se vincula esta con el diablo y con su caída. 2, porque es una enfermedad del ego, es una enfermedad psicológica. 3, porque es una forma de autoengaño. Y 4, porque la autoexaltación lleva a la persona al egoísmo y a la mezquindad. Tú no quieres esto para ti. Tú no quieres terminar recogiendo pedazos. Tú no quieres que Dios trate contigo porque quizá lo has estado provocando con tu soberbia, provocando con tu altivez. Y miren, amigos, por lo que yo conozco del género humano y la naturaleza humana, no crean que solo se exalta el rico
o la persona que está encumbrada en lugares exitosos. Yo he visto gente que básicamente no poseen mucho, ni han logrado gran cosa, y aún así son soberbios. Es decir, he conocido ricos humildes y pobres autoexaltados. Eso no tiene nada que ver con las condiciones de nuestra vida en lo externo, tiene que ver con lo actitudinal, tiene que ver con la actitud de esta persona respecto a sí misma y respecto a su vida, a su persona, a sus circunstancias también. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Sentencia a la autoexaltación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.